espectacular operación de rescate en Caracas, dentro de la embajada de Argentina, de los 5 miembros del equipo de María Corina Machado por parte de Estados Unidos. Y ojo, también el rescate de la madre de María Corina Machado, la madre María Corina Machado, acechada por el régimen. ¿Qué pudo haber ocurrido para que se consiguiera extraer a esas personas? Y sobre todo de la manera en la que se ha hecho, que es muy llamativa. No ha habido forcejeo, no se ha hecho con la fuerza. ¿Y qué podría significar todo esto? Hay muchísimas preguntas sin resolver y una gran duda, porque hay una batalla por el relato actualmente en juego. ¿Realmente fue una extracción fruto de la inteligencia de Estados Unidos, de la infiltración dentro de las fuerzas? Se habla de infiltraciones. ¿Es tan fácil de penetrar para los extranjeros, para Estados Unidos, para la inteligencia de Estados Unidos? O tal vez se trata de una negociación que por alguna razón se le ha exigido a Nicolás Maduro que calle al respecto de ello para ganar el relato. ¿Y qué podría habérsele dado a Nicolás Maduro a cambio para que todo esto ocurriera en la eventualidad de que fuera así? Repito, hay actualmente una batalla por el relato, hay muchísimas preguntas sin resolver y para todos aquellos que hablan de una acción de inteligencia de Estados Unidos, una única pregunta. ¿Y entonces, si esto ha sido una operación de extracción y no ha sido una negociación, cómo pudo Maduro viajar hasta Rusia con hasta 4 aviones, cruzando prácticamente el planeta haciendo escalas y pasando por seguramente espacios aéreos cuya seguridad debe ser garantizada a lo mejor por Estados Unidos y llegar a Moscú sin tener incidencias? Qué raro todo esto, qué raro que suceda todo esto y qué raro más aún que se anuncie en el momento en el que Maduro está en Rusia, fuera del país y apenas tenga opciones para contrarrestar el relato del rescate. Quédate conmigo porque vamos a analizar todo esto en este vídeo. Hay mucho, mucho, mucho que hablar y muchas preguntas sin resolver. Venga, vamos con el vídeo. Así es, aquí tenemos a David Placer, que ya ayer anunciaba una negociación en exclusiva, prácticamente una negociación entre Maduro y Bukele para el intercambio de rehenes, y al día siguiente también se hacía eco, creo que fue el primero, no sé si fue coincidiendo con la publicación de Marco Rubio. A mí me llama mucho la atención que David Placer disponga de tanta información directamente desde la Casa Blanca, ¿no? Lo cual me hace pensar, inferir, que David Placer seguramente, dentro de lo que son las relaciones con la Casa Blanca, y una persona que tiene muy buena relación también con María Corina Machado, posiblemente sea una de las personas que, de confianza por parte de la administración de Estados Unidos y por parte del equipo de María Corina Machado para hacer circular determinada información, ¿no? Esto es lo que decía David Placer sobre la operación de extracción. Los 5 integrantes del equipo de María Corina Machado que estaban en la embajada argentina permanecían allí prácticamente en condición de rehenes del régimen de Nicolás Maduro, han salido de la embajada y han salido y están en completo resguardo fuera del país. Está confirmado. Los 5 están fuera del país bajo situación de resguardo y completa seguridad. No están todos en los mismos países. Vamos a confirmar en los próximos minutos en dónde se encuentran, pero ha sido una operación fuga, operación salida de esa embajada en la que ha participado directamente, creo que ya lo podemos decir, el gobierno de los Estados Unidos y también el gobierno italiano. Fíjate que por parte del gobierno italiano no hay declaración, pero fíjate lo que dice David Placer. Creo que ahora ya lo podemos decir, es decir, que esta frase ahora ya lo podemos decir, me da como a entender que David Placer dispone de información en exclusiva, ¿no? Al respecto, y eso es buenísimo, ¿no? Porque, bueno, lo tenemos cerca y es fácil de alcanzar toda la información que él publica a través de un canal que está creciendo muchísimo últimamente. Las primeras informaciones que nos están llegando. Está ocurriendo, está en caliente la noticia
el equipo de los 5 integrantes de María Corina Machado ya no se encuentran, ya no permanecen en la embajada argentina en Caracas. Magnífica noticia, la verdad, pero qué curioso que esto sucede mientras Maduro está en vuelo. O mejor dicho, lo que sucede no es la extracción, porque la extracción fue previa. Previa. Y yo me pregunto, porque la madre de María Corina Machado fue liberada prácticamente este fin de semana pasado, el sábado, es decir, han pasado ya 3, 4 días. Y el régimen, la dictadura, no se da cuenta de eso. Qué raro, ¿no? Estaban finalmente en la embajada, hubo una deserción con muchísima antelación. Semanas incluso, hay algunas versiones que apuntan a meses. Con lo cual, ya desde hace mucho tiempo solo quedaban 4 personas en la embajada. Se sacan, según me explican, uno a uno, pero no con días de diferencia, como yo pensaba o había entendido ayer, sino que se sacan uno a uno, pero prácticamente en un espacio de tiempo muy corto. Esta operación, esta extracción, ¿tienes información de que quizás tuvo la anuencia de algún integrante del régimen de Nicolás Maduro, algún oficial? Porque sabemos cómo tenían asediada la sede de la embajada. Bueno, solo para que la gente se dé una idea. Embajada de Rusia, a escasos metros. Luego, justo la casa colindante, la casa de al lado, que era de Pérez Recabro, fue expropiada y fue tomada por un comando de la DGCIM. Es decir, los equipos de espionaje de Diosdado Cabello estaban con todas sus antenas y sus equipos electrónicos apuntando a la residencia diplomática. Entonces, la gran duda, la gran pregunta es, ¿cómo no se pudo dar cuenta el equipo de élite también de Diosdado Cabello? Porque eran 5 prisioneros valiosos. Eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y sobre todo la manera con la que se ha hecho, sin un disparo, sin una acción de fuerza, ¿no? Como para pensar que, en fin, llegar hasta allí, hasta esos puntos donde el régimen tiene acechado a esas personas, una de dos, o hay que tener una infiltración muy grande, tan grande como para incluso plantearte, ahora que no está Maduro, intentar generar un cambio de régimen, intentar liarla ahora que Maduro no puede responder porque está en Moscú, intentar aquello que no se hizo en su momento previo a la juramentación prevista de Edmundo González. Veremos, a lo mejor esto podría suceder. Pero me llama poderosamente la atención que esto ha sucedido cuando Maduro estaba de viaje. Y yo me pregunto, por lo menos la comunicación, y yo me pregunto si la extracción se ha dado antes inclusive de salir Maduro, y me planteo todos los riesgos que debe asumir Maduro con la talla que tiene sobre su cabeza, sobre su captura. Importante. Con esa recompensa, me pregunto, a lo mejor Maduro no buscará garantizarse una seguridad para llegar hasta Moscú con 4 aviones a cambio de algo, incluso a cambio de perder el relato. Sí, porque ahora mismo hay una gran batalla por el relato en que una parte dice que hubo negociación y la otra dijo que es una operación de inteligencia, de extracción. Fíjate, Oliver López Cano no escaparon, negociaron su salida de la embajada de Argentina custodiada por Brasil en Caracas, cosas que celebramos porque nadie merece estar encerrado. Pero ahora pregunto, ¿estos también serán tildados de alacranes por querer negociar? Eso es lo que dice Oliver López, que bueno, pero tenemos también más, fíjate, Indira Urbaneja, ¿no? Urgente. Tanto le gusta llamar alacranes a otros, tanto que le gusta decir que otros negocian, y ella es la negociadora, la alacrana mayor. Dice, no huyó, negoció, ¿no? María Corina Machado con una de las de la persona del equipo, ¿no? De María Corina Machado. Dice Carlos Salazar, la operación de extracción donde fueron rescatados los 5 de la embajada de Argentina y la mamá de María Corina tenía tiempo planificándose. Así lo reveló el periodista Casto Cando en su programa. Esto es lo que dijo Casto Cando. También resultó extraída, liberada y sacada de Venezuela y está a buen resguardo en Estados Unidos la mamá de María Corina Machado, Corina Parisca de Machado, que se encontraba también sometida a intensas presiones, acoso en su residencia en Caracas, de modo que esta operación
también logró proteger la vida de la mamá de María Corina Machado. Muy interesante. Esta operación aparentemente tenía tiempo planificándose, ya llevaba algún tiempo. Hay información de que habían podido sacar a una de estas personas primero y luego entonces se produjo la salida del resto, repito, durante el fin de semana en Caracas. También resultó extraído. Durante el fin de semana, es decir, Maduro estaba allí, ¿no? Y bueno, yo me pregunto hasta qué punto, repito, Maduro compró la garantía de su viaje a Moscú, con lo importante que era ese viaje, a cambio de rehenes, incluso a cambio de permanecer callado sobre la construcción del relato favorable, esta vez, a Estados Unidos, ¿no? Tenemos, de hecho, que aquí voy a ver si lo encuentro. Fue una operación que logró burlar a los organismos represivos de la tiranía chavista, ¿no? Esto dice... Con muchísima alegría y orgullo confirmo lo que ya todos sabemos, que los 5 venezolanos que permanecían asilados en la Embajada de Caracas lograron salir del país y recuperar su libertad. Fue una operación ejecutada con muchísima valentía, con inteligencia y que definitivamente logró burlar los organismos represivos de la tiranía chavista. Durante cientos de días, Pedro Ruchurto, Magalí Meda, Claudia Macero, Omar González y Humberto Villalobos, y no podemos olvidar a Fernando Martínez Mótola, resistieron dentro de la embajada. Un asedio constante de un régimen que violó absolutamente todos sus derechos y toda la normativa internacional, y hay que decirlo, ante un silencio cómplice de buena parte del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. Estamos hablando de 1 año y mes y medio. El 20 de marzo venció el año, el 20 de marzo. Fíjate, estamos hablando pues de año, mes y medio, 13 meses y medio, ¿no? Fíjate que, de hecho, aquí tenemos el relato de Estados Unidos. Carla Angola dice, gracias al presidente de los Estados Unidos, secretario Rubio, y a este gobierno, varios presos políticos de Maduro están libres y sus días en el poder se acortan. Estados Unidos apoya a María Corina Machado, Edmundo González, etcétera, ¿no? Esto es lo que dice también, aquí lo tenemos, Marco Rubio, que fue el primero en lanzar la información. Prácticamente al tiempo lo hizo David Placer con muchísima información y muchísimo detalle de más, ¿no? Fíjate, Marco Rubio dice, Estados Unidos celebra el exitoso rescate de todos los rehenes retenidos por el régimen de Maduro en la Embajada de Argentina en Caracas. Tras una precisa operación, todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense. El régimen ilegítimo de Maduro ha socavado las instituciones venezolanas violando los derechos humanos y puesto en peligro nuestra seguridad regional. Extendemos nuestra gratitud a todo el personal involucrado en esta operación y a nuestros socios que ayudaron a asegurar la liberación segura de esos héroes venezolanos. No habla de Estados Unidos. Quien habla de Estados Unidos por primera vez, señal de que tenía más información, es David Placer. Bien. Estados Unidos, UHN Plus. Estados Unidos logró extraer a 5 opositores del centro mismo del régimen chavista sin disparar un solo tiro ni despertar sospechas. El mensaje es claro. Maduro ya no controla ni su propio terreno. La dictadura debería estar temblando y preparando su salida. Bueno, entonces yo me pregunto hasta qué punto entonces con esos 4 aviones Maduro, en lugar de irse a Moscú, se ha fugado ya de Venezuela, ¿no? También esa es otra pregunta que podríamos plantearnos, ¿no? Pero tenemos también que dicen que no fue una negociación. Emmanuel Rincón, el gobierno de Brasil reconoce que intentaron diplomáticamente y por todas las vías garantizar un salvaconducto para los rehenes de Maduro en la Embajada de Argentina y que no fue posible. En la confirmación de una parte cercana al régimen, es la confirmación de una parte cercana al régimen de que no hubo negociaciones. No lo sé, porque en aquel momento a lo mejor no estaba el interés tan importante de Maduro de viajar a Rusia y firmar un acuerdo con Putin. Ahí lo dejo. Es decir, que todo hay que leerse dentro de las circunstancias en lo que se resuelve. Cuando Brasil estaba negociando los salvaconductos, pues Maduro a lo mejor no tenía intereses tan importantes, no estaba tan acechado por la crisis económica como para tener que ir a Moscú a rogarle ayudas a Putin, ¿no? Entonces, yo sí que mantengo abierta la posibilidad de que sí hubo una negociación. También Adorni habla por parte de Argentina del rescate diciendo esto. Bueno, los dictadores son todos extorsionadores por naturaleza. En primer lugar, a tu pregunta, aprovecho para agradecerle a los Estados Unidos, por supuesto a Marco Rubio en su calidad de secretario de Estado y al presidente Donald Trump por la exitosa operación de extracción
obviamente no hubo negociación aquí. Y por supuesto que vamos a seguir trabajando para la liberación del gendarme Nahuel Gallo. Bueno, En fin, fíjate cómo por parte de hay un relato oficial, hay un interés, un reiterar la información de que fue una extracción, de que fue una operación exitosa de Estados Unidos, y no hay respuestas por parte de la otra parte. La veremos esta noche en el programa de Diosdado Cabello, eso sí. Pero entre el interés de una parte en mostrar y demostrar que no hubo una negociación, el silencio de la otra, pero ese viaje de Maduro a Moscú que requiere, repito, muchísima seguridad a nivel internacional de poder viajar, yo sigo manteniendo abierta la posibilidad de la negociación. La sigo manteniendo abierta, considerando que, desde luego, a una parte le interesa, la parte hegemónica en este caso, le interesa esta vez mantener el relato, ¿no? Hay que considerar, muchos dicen que no, es que si el régimen hubiese negociado, hubiese preparado también una operación, ¿no?, de maquillaje, una operación de propaganda para sacar beneficio de eso. No me cabe la menor duda, tal como sucedió con el tema de Edmundo González Urrutia, por ejemplo. Esto, de hecho, es lo que sostiene Iván Simonovic, ¿no? En el caso de los rehenes en la Embajada de Argentina, en el caso de que hubiese sido una negociación, ya el régimen habría mostrado algo como esto. No puede mostrar nada porque no hubo negociación, fue sigilosa operación de extracción. O no. O a lo mejor es que está pactado que Maduro tiene que quedar como el culo en esa situación, porque lo que se está jugando Maduro y lo que ha puesto en la mesa a cambio es tremendamente valioso para Maduro, que es viajar a Rusia. Hasta el punto que posiblemente Maduro pueda, con ese viaje a Rusia, considere inclusive que con ese viaje a Rusia y con ese acuerdo decenal de 10 años firmado con Putin, que ya veremos en qué va a consistir ese acuerdo, seguramente serán ayudas, compra de petróleo, etcétera, se va a garantizar unos resultados mejores que la imagen negativa o no haber contrarrestado esta operación de extracción de los rehenes. Me refiero, y te repito ese concepto, que posiblemente Maduro acepte inclusive perder la batalla por el relato de esta operación porque sabe que va a ganar mucho más con lo que está obteniendo de Putin en Rusia que con dejar ir a esos rehenes e incluso dejarle a Estados Unidos ganar el relato ante esta circunstancia. No obstante, por parte de los afines al régimen hay un esmero para demostrar o tratar de encubrir o, en fin, controlar el relato sobre una negociación, ¿no? Diciendo esto, así quedó la piscina, Roy López Riva, no podía ser otro, así quedó la piscina de la Embajada de Argentina luego de los salvaconductos entregados a los 5 prófugos de la justicia venezolana. Es decir, que para Roy López Riva hubo una negociación, hubo una fiesta y hubo unos salvaconductos, ¿no? Fíjate, una vez más, aquí Roy López Rivas, gobierno venezolano concede salvaconducto a dirigente de extrema derecha de la Embajada de Argentina tras negociaciones de alto nivel. Es decir, que hubo unas negociaciones de alto nivel, En fin. ¿Sabemos alguna vez la verdad? No. Yo creo que en un mundo del relativismo informativo, lo que tenemos que hacer es convivir con esta pelea por el relato, ¿no? Por el otro lado, tenemos también a Esteban Oria, ¿no?, que dice: confesión de parte periodista Carlos Montero, lo confirma, el rescate de los rehenes fue real, no hubo show, no hubo montaje, fue Estados Unidos quien intervino directamente. ¿De dónde estaba el poder militar del régimen? ¿Dónde quedó su control? Hay un interés en hacer creer a los venezolanos, en transmitir a los venezolanos que Maduro no tiene el control para que el pueblo se empodere y dé ese paso que falta, ¿no? Y ojalá lo dieran, ¿no? Esteban Oria también, última hora, Maduro se desmorona, el rescate de los rehenes lo tomó completamente por sorpresa mientras estaba en Rusia. Desde entonces no ha dado señales de regresar al país. Miraflores en el caos. Fuerte Tiuna bajo tensión. Se reportan movimientos irregulares en las Fuerzas Armadas. Fuentes internas hablan de fracturas graves en el régimen. La dictadura pierde el control y el poder tiembla desde adentro. Estamos viviendo el colapso final de Maduro. Ojo con esto porque, repito, a lo mejor se va a aprovechar la salida de Maduro para dar ese golpe, o a lo mejor la salida de Maduro, más que un viaje a Rusia, se quiere hacer creer que es un viaje a Rusia cuando es una fuga, sabiendo de que va a haber algo y él ha conseguido salvarse.
también puede ser así, ¿eh? Tanto han hablado Trump y Putin que a lo mejor, en fin, a mí me resulta raro que Maduro haya salido con 4 aviones a Moscú. Se ha dejado Diosdado Cabello ahí. En fin, vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas, ¿no? Pero tenemos muchísimas preguntas sin resolver, muchísima comunicación contrastante. Fíjate, María Corina Machado, una operación impecable y épica por la libertad de 5 héroes de Venezuela. Mi reconocimiento y agradecimiento infinito a todos los que lo hicieron posible. Vamos a liberar a cada uno de nuestros 900 héroes presos por esta tiranía y a 30 millones de venezolanos. Y con la libertad vendrá el cambio irreversible a una Venezuela de prosperidad, justicia y paz. ¿Vamos a ver algo más durante la estancia de Maduro en Moscú? No sé, ¿tú qué opinas? Porque la verdad que, en fin, todo este cruce de información es bastante llamativo. Estoy parada más adelante en la Embajada de Argentina. Como pueden ver, es una calle de subida y de bajada. Estas imágenes que les estoy compartiendo es la fachada de la Embajada de Argentina y la escena. La escena es una sola puerta. Por allí entran y por allí salen. Y las personas que salieron fue porque negociaron con el gobierno de Venezuela su salida. Ellos entraron a la Embajada de Argentina, se escondieron allí. Posteriormente vino una investigación y tienen abierta una investigación por los hechos ocurridos el 28 de julio, antes, y durante y después. Pues allí esto fue lo que dijo Marco Rubio y por eso le estamos mostrando nuevamente esta imagen. Dice Marco Rubio: Estados Unidos celebra el exitoso rescate de todos los rehenes retenidos por el régimen de Maduro en la Embajada de Argentina en Caracas. No hubo tal rescate. Ellos salieron por esa puerta tras una precisa operación, no hubo tal operación. Todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense. Aquí hacemos otro pequeño inciso. Resulta ser que los alrededores de esta embajada tienen funcionarios de seguridad del Estado venezolano, porque cerca también está la embajada de Rusia. Y además porque allí están permanentemente en custodia y por lo tanto no hubo tal operación de rescate. El régimen ilegítimo de Maduro ha socavado las instituciones venezolanas, dice Marco Rubio, el mismo que envió a los 252 migrantes venezolanos de manera forzosa e ilegal a El Salvador, una vez que el juez... En fin, fíjate, otra versión, pero sabiendo de David Placer que Bukele y Maduro estaban negociando un intercambio de rehenes y que dentro de esos lotes de intercambio de rehenes también estaba la madre de María Corina Machado, el yerno de Edmundo González y los rehenes en la embajada, ¿qué no nos va a impedir pensar en que todo esto es realmente el fruto de una negociación, ¿no? El último que te voy a mostrar es Iván Simonovic, que dijo esto. El día de hoy recibimos esta gran noticia que estas 4 personas que se encontraban en la Embajada de Argentina son libres. Esa es la primera parte de la noticia que para mí es extremadamente importante. Personas que jamás debieron haber estado en esa situación. Pero lo segundo y lo más importante de todo esto es lo siguiente. Como ellos no pudieron tomar la embajada para extraer a las personas, los sitiaron. Se robaron, se apoderaron de las casas alrededor. Montaron alcabalas a lo largo y ancho de la embajada, subiendo, bajando. No menos de 8 grupos diferentes de funcionarios encargados de la seguridad para que estas personas no salieran de allí. Sin embargo, una operación impecable los llevó a la libertad. Y no ha quedado perfectamente claro que el régimen es vulnerable. Si no pudieron controlar, evitar que se llevaran esas 4 personas, ese mismo equipo puede llevarse cualquier otra persona. Ese es el mensaje más importante que queda de este anuncio del día de hoy. El día de hoy Lo que quiere decir Iván Simonovic está claro. Si hay un nivel de infiltración tan grande en los equipos del régimen de Maduro, de Diosdado Cabello, y se han conseguido llevar a esa gente, ¿quién va entonces a partir de ahora a garantizar el hecho de que no se puedan llevar a Diosdado Cabello o a Maduro en cualquier momento, ¿no? Eso es la eventualidad de que hubiese realmente ese nivel de infiltración, que ojalá lo hubiere y ojalá ejecutara ese plan, ¿no? Pero como ese plan no se ha ejecutado hasta este momento, yo sigo pensando de que hay un interés por parte de las dos partes de mantener un relato. Para unos, el interés de haber realizado una operación de extracción exitosa, y por parte de otros, el interés de que hubo una negociación.
sin más. Lo que pasa es que el régimen de Nicolás Maduro, tal vez, en la eventualidad de que esa negociación la hubieran tenido, entonces, a lo mejor, dentro de esa negociación, está el pactar que no puede oficialmente decir nada y se tiene que comer el relato de la otra parte. A cambio, posiblemente, de ese viaje hacia Rusia para verse con Putin, o quién sabe, a cambio de esa fuga a Rusia que ya ha tenido lugar y que nosotros todavía no reconocemos como tal. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que hubo negociación? ¿No hubo negociación? ¿Crees que para Maduro hubiese sido un pacto suficientemente, una negociación, en la eventualidad de que la hubiere, una negociación suficientemente satisfactoria, perder el relato a pacto de irse a Rusia y tener ese acuerdo con Putin? ¿O tal vez ese viaje de Maduro a Rusia ya es una fuga y todavía no lo sabemos? ¿Crees que va a ocurrir algo en Venezuela durante la ausencia de Nicolás Maduro en estos días? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita. Nos veremos en el próximo vídeo.